¿Se acuerdan de las computadoras de antes? Grandotas, que tenían un botón que se llamaba reset, que cuando la computadora se congelaba o se friseaba, como dicen aquí en Estados Unidos, ya no funcionaba, le apretabas ese botón y regresaba la computadora al estado original, al estado como había sido diseñada. Ok, ¿por qué? Porque a veces pasan situaciones en esos aparatos que algo afecta su operación, su funcionamiento y queremos que regresen al estado en que el diseñador los creó para que funcionaran adecuadamente. ¿Alguna vez has pensado que de vez en cuando los creyentes necesitan un reseteo espiritual? En el Salmo 19, versículo 7, dice la Escritura: la ley, la Torá del Señor, de Yahweh, de Jehová, de Yahvé, como lo quiera leer tu versión. La enseñanza, es decir, la palabra de Dios, como decimos coloquialmente, es perfecta, es completa, es suficiente. Dice, si tú tienes Reina Valera, dice en tu Biblia que convierte en el alma, pero si tú tienes la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas u otras versiones, vas a ver que dice que restaura el alma. Y el verbo hebreo que se usa detrás de restaura es ese verbo que significa regresar algo a su estado original. Ese es el verbo shuv en hebreo. Así que lo que está diciendo aquí es muy claro, que si tú quieres, si por alguna razón tu alma se siente alejada, atorada espiritualmente hablando, y quieres regresar a esa forma sencilla de estar cerca del Señor, el botón de reset tiene que ver con la palabra de Dios. Con algo que tú hagas con la misma palabra de Dios, para que tu alma sea restaurada, para que tu alma regrese. Todos nosotros somos susceptibles de desviarnos. Aunque somos creyentes, nos descuidamos y a veces nos empezamos a alejar. Seguimos creyendo en Dios, seguimos orando, pero algo sucede que nos sentimos alejados de Él, nos sentimos distantes. Y cuando eso sucede, ¿cómo regresar? ¿Cómo regresar a ese caminar con Dios cercano? Bueno, hoy vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. Hoy voy a responder a dos preguntas importantes en relación con este tema. Primero, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué a veces nos alejamos del Señor? Y número dos, ¿cómo regresamos? ¿Cómo funciona en detalle este retorno, este regreso a un estado de una alma sana delante de Dios? Hubo un personaje que experimentó precisamente eso. Y hoy vamos a conocer su historia y el testimonio que nos da. De aquellas cosas que lo alejaron y aquellas cosas que él hizo para regresar. Y ese personaje es el autor del Salmo 119. Vamos para allá. El Salmo 119 en el mismo libro es el salmo más grande y el capítulo más grande de toda la Biblia. Salmo 119. ¿Y cómo se llamaba el autor? No lo sabemos. Es anónimo. Pero a través de lo que él escribió, vamos a conocer algunas cosas de él. Cuando nosotros empezamos a leer el Salmo 119, encontramos versículos como el versículo 67. Miren lo que escribió él en el 67. Dijo, antes que fuera afligido, yo me descarrié. Él está diciendo aquí que hubo un tiempo de su vida, porque era un israelita, era un creyente. Hubo una etapa de su vida en donde él se descarrió. El último versículo del Salmo también dice, el 176, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Descarriar significa errar, pecar inadvertidamente. Es lo mismo que extraviarse, tambalearse. Él confiesa 2 veces, yo me descarrié.
Él era creyente y una etapa en su vida cristiana, en su vida espiritual, mejor dicho, él se alejó del Señor. Así que no es extraño que esto le pueda pasar a un creyente. A veces uno oye de los autores bíblicos, se los imagina tipo semiángeles, algo así, muy perfectos, pero no. Fueron personas como nosotros, que han experimentado luchas y que Dios los ha usado a pesar de su imperfección para enseñarnos a nosotros cómo vivir más cerca de Él. ¿Qué hizo este hombre? Porque miren, terminó escribiendo el salmo más bonito de toda la Biblia. Tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero es incuestionable, este salmo es una joya. Y no tengo tiempo, tal vez en otra oportunidad voy a explicarles más cosas de este salmo, pero es una obra maestra este capítulo de los salmos. Finalmente Dios lo usó para escribir este salmo. Así que, ¿cómo un hombre que estuvo descarriado en su vida espiritual terminó siendo un instrumento usado por Dios de una manera tan hermosa? Bueno, Él nos va a responder esa pregunta. Pero antes le voy a preguntar al autor, ¿por qué se descarrió? Porque quizás las razones por las que él se descarrió también nos suceden a nosotros. Y pueden explicar por qué algunos de nosotros sentimos como que nuestra relación con Dios se hubiera enfriado, se hubiera distanciado. Vamos a ver 3 posibles razones que influyeron en el autor del Salmo para descarriarse. Número 1, las tentaciones que enfrentó. Número 2, las pruebas que enfrentó. Número 3, las luchas emocionales que enfrentó. En primer lugar, vamos a ver a través de versículos que él escribió, que él era un hombre como todos nosotros, que luchaba con cierta atracción a ciertos pecados, que se sentía tentado por ciertas cosas malas. Cada quien tiene sus tentaciones. Vamos a conocer algunas de las tentaciones que él enfrentó en su vida, sin salirnos del Salmo. En primer lugar, los quiero invitar al versículo 29. Ahí en el Salmo 119, versículo 29, él nos cuenta una de las tentaciones que enfrentaba. Dice, 29. Dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. ¿Cuál era la tentación con la que él lidiaba? Mentiroso, ¿verdad? Y ese que fue un autor de la Biblia y que decía, Señor, ayúdame, quita de mí el camino de la mentira. Una tentación que él enfrentó. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Él está confesando, mi corazón se inclina también a la avaricia, a la ganancia deshonesta. El dinero es un problema para mí, decía él. ¿Verdad? Hubiera sido mexicano, Señor, ayúdame que no sea tan tranza, ¿verdad? Ganancia deshonesta. Ahí mismo cerquita en el 39, otra tentación que él confiesa. Quita de mí el oprobio que me causa temor. ¿Qué significa oprobio? Vergüenza. Él dice, Señor, quítame la vergüenza que causa temor. Es decir, él está diciendo, Señor, la verdad, confieso, me afecta el que dirán. Siento miedo de que se burlen de mí, de pasar una vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? O sea que él tenía una lucha con ¿qué? Con querer estar agradando a la gente, tener a la gente siempre contenta. Quítame, Señor, la vergüenza que me infunde temor. Es decir, tener miedo del qué dirán. Otra tentación que él enfrentaba. Versículo 37. Me lo brinqué, regreso ahí. Dice, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Otra tentación que él enfrentaba, la vanidad. Mirar la vanidad. Como pueden ver, mentira, avaricia, vanidad, quedar bien siempre con la gente. Eran entre muchos de los asuntos que tentaban su vida. ¿Alguna vez te has sentido que no eres el cristiano o la cristiana que Dios se merece? ¿Te sientes mal porque sigues luchando con esas cosas? Pues no eres el único o la única. Aquí está un hombre
que está confesando y orando, Señor, la verdad lucho con la mentira, lucho con la vanidad, lucho con estas cosas. ¿Y tú con qué luchas? No me digas. Las luchas, las tentaciones que vemos, los deseos malos de nuestro corazón que salen detrás de esas cosas malas. Pero eso no era lo único con lo que él estaba lidiando. Luego, además de las tentaciones, él estaba lidiando con pruebas. Las pruebas que están afuera y que venían sobre su vida. Fíjense cómo él fue probado. Porque una cosa es la tentación, mi deseo detrás del mal, y otra cosa son las pruebas, las circunstancias adversas que vienen en mi contra. Versículo 67 dice, antes que fuera afligido, diga afligido, observe el 71, bueno es para mí ser, ¿qué? Afligido. 75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. 107, estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra afligir es la palabra que significa recibir el peor de los tratos. Esta palabra afligir es la que se usaba para referirse al trato que se le daba a los esclavos, pero el trato malo, porque se podía tratar bien a los esclavos. Esta palabra se usa en Génesis 15:13, cuando el Señor le está diciendo a Abraham, Abraham, tu descendencia va a ser llevada a Egipto por 400 años, van a ser afligidos. Ese tipo de aflicción está hablando el salmista. Esa palabra es la que se usa en Génesis 16, versículo 6, cuando nos cuenta la historia de cómo Sara, la esposa de Abraham, afligía a su esclava Agar. La agarró, pero de bajada. Después ustedes pueden leer la historia y verán cómo le fue a la pobre de Agar. Es la misma palabra que se usa en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 5, cuando dice que Sansón, por haber andado tentando a Dios, terminó como esclavo de los filisteos y los filisteos lo afligieron. Le sacaron los ojos, lo pusieron en una rueda de molino a dar vueltas como un esclavo humillado. El salmista está diciendo que se sentía tan afligido como si fuera un esclavo. ¿Alguna vez te has sentido así? Una vez estaba escuchando a mis hijos, ahora que ya son adultos, platicando y le dice mi hijo, mi hija, dude, I thought that when we were little, we were slaves to our parents. Le decía uno, yo pensaba a veces que éramos los esclavos de mi papá. ¿Ustedes creen? Porque uno manda a sus hijos a hacer sus deberes y ya se sienten esclavos. No saben lo que dicen, ¿verdad? De veras, cuando alguien es esclavo, especialmente algunos de nosotros que venimos de América Latina, donde de verdad nos tocó batallar. Donde de verdad, yo me acuerdo esa temporada de mi vida donde nos hacían levantarnos en el rancho antes de que el sol saliera. Hacía un friazo, hermanos, con todo y suéter. Y órale, vámonos allá a la milpa. Órale, a deshiervar. Y tú, niño bonito de la ciudad, allí órale, éntrele, chillón. Y me daban mis surcos, órale, le tocan esos surcos. Y mis primos se burlaban de mí, mira qué lento este. O a sacar los olotes ahí de la mazorca, ¿no? Yo no sabía que la milpa espina la mano, ¿verdad? Cuando no tienes callos. Bueno, y tantas cosas que solo los campesinos saben de lo que son. Y eso es solo un oficio difícil, y ni siquiera eres esclavo. Este hombre vivió experiencias muy duras. Él no fue afligido. Según el versículo 107, él no fue afligido, él fue profundamente afligido. Hay una diferencia. ¿O creen que la palabra profundamente está por accidente? No hay palabras por accidente en la Biblia. Él experimentó unas pruebas muy intensas, muy intensas. No solo vivió pruebas muy intensas, dice el versículo que ya leí, el versículo 75, que esas pruebas de quién venían. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. ¿De quién venían las pruebas? De Dios.
Él tal vez sentía que las pruebas, que el abuso, la opresión venía de su patrón, de su vecino, de un enemigo, pero él decía, no. Él empezó a meditar y dijo, esto es demasiado malo, esto es, y él llegaba a conclusión y decía, Dios está tratando conmigo. Es Dios el que está detrás de este trato en mi vida. Sentía él la intensa, profunda aflicción en su vida y él dijo, Dios está tratando conmigo. Mira, a veces que Dios trata contigo. Tú le echas la culpa a la gente, pero Dios está tratando contigo. Deberías preguntarte, ¿por qué aparentemente todo me sale mal? ¿Por qué me sale mal? Otra vez se me queda la llave adentro del carro. Otra vez se me poncha el carro en la orilla de la llanta. Otra vez pierdo el dinero. Otra vez. Otra vez me salen las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno dice, me hace que, y debes preguntarte, ¿no será que Dios está tratando conmigo algo? Y él llegó a una conclusión. Versículo 71, dijo, bueno es para mí ser afligido. Dejó de luchar. ¿A qué conclusión llegó él? Esta aflicción que me está pasando viene de Dios, es para mi bien. Aunque no me gusta, es bueno que Dios me ha afligido. ¿Por qué es bueno? Ahí dijimos el 71. Para que aprenda tus estatutos. A veces somos, perdónenme que se los diga, cabeza dura. Y solo a través de las pruebas aprendemos las lecciones que Dios tiene para nosotros. Aflicciones intensas, aflicciones profundas. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Hasta sintió él que se iba a morir en algunos momentos de su aflicción, que ya no soportaba más, ¿verdad? Hubiera perecido en mi aflicción. Qué duro, ¿no? Fue tan intensa la aflicción que él vivió, según el versículo 83, que hasta él sintió que estaba envejeciendo prematuramente. Versículo 83 dice, aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cómo que ha llegado a ser como odre al humo? ¿Y eso qué es? Explícanos, Luis. Les explico entonces. Gracias por preguntar. Ok. Los odres eran las pieles de animales convertidos en recipientes de vino. Así que cuando un animal le quitaban la piel, cosían la piel y le cosían las patas al animal y por lo que hubiera sido el cuello, allí metían vino. Y el vino entonces colgaban esa vasija y la dejaban reposar para que añejara el vino y supiera mejor. Que los ancianos de Israel descubrieron un método para acelerar el proceso de añejamiento. Ponían un odre lleno de vino, colgando de una cuerda, ponían una fogata abajo y el humo aceleraba el añejamiento del vino. Y él está usando esa comparación para decir cómo se sentía él. Así otra vez más leo el 83. Aunque he llegado a ser como odre al humo, o sea, estoy envejeciendo muy rápido. Me pruebas, Señor, me pones a prueba que hasta siento, ¿alguna vez has visto así como que apenas vas cumpliendo los 30 y ya estás lleno de arrugas y de canas? ¿No? ¿Se acuerdan de aquel chiste que le conté, no? De la mujer que va trotando y que mira a un viejito ahí sentado en la banqueta, tomando el sol, calentándose en la mañana fría, y la muchacha quiere tomar un receso, voltea y lo mira y le dice, ay Señor, ¿quién llegara a su edad en esas condiciones? Pase la receta, dice ella. ¿De veras quieres la receta? Le dice el viejito, sí. No, en primer lugar, nunca tomes agua, pura cerveza. Dice, ¿cómo? Sí, pura cerveza. ¡Wow! Eso sí, sin olvidar las 3 cajetillas de cigarrillos al día. Dice, no, ¿cómo crees? Sí, y nunca comas verduras, pura carne de puerco. No, hombre, no le puedo creer. Pues, ¿qué edad tiene, don? Dice, pues 23 años, dice. Así está el salmista. Dice, me has puesto a prueba que hasta me siento envejecido prematuramente.
Y tú ves, ustedes han visto cómo algunas personas sufren y se demacran. Así se sentía él por la intensidad de las pruebas que Dios permitió en su vida. Así que por las tentaciones, por las pruebas. Ahora, ¿qué producen las tentaciones y las pruebas a lo largo del tiempo en muchos de nosotros? Producen un impacto emocional profundo. Nuestras emociones son puestas a prueba a un grado intenso. Observen ahora, en tercer lugar, cómo las pruebas que enfrentó el salmista impactaron su vida emocional de muchas maneras. ¿Qué emociones enfrentó él? Versículo 8. Dice 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo se sentía él? Desamparado. Desamparado. Siguiente, versículo 20, dice, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Cómo sentía él su alma? Hecha pedazos, triturada, quebrantada. Eso nos enseña algo de su estado emocional, ¿o no? Versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tus palabras. El verbo hebreo para postrada, tradujeron postrada para hacer sentido, pero en hebreo literalmente lee, pegada está mi alma en el polvo. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Literalmente está diciendo, me siento abatido hasta el punto más bajo. Me siento hasta el fondo, en su alma, deprimido, decimos nosotros a veces. 28. De tristeza llora mi alma. Hay lágrimas chilindreras, ¿no? Ustedes las conocen, ¿no? De acá nomás de los ojos para afuera, ¿no? Pero hay otras que salen del alma. Y él aquí está diciendo, de tristeza llora no mis ojos, pero ¿qué dice? Mi alma. Ahora, curiosamente, al hacer yo la investigación del término tristeza en hebreo, hermanos, ese término solo se usa 4 veces en todo el Antiguo Testamento hebreo, se usa 4 veces. En este salmo y en 3 proverbios. Y en proverbios, cuando se usa esta palabra tristeza, se usa para la tristeza que experimenta un padre o una madre de un hijo necio. Esa tristeza está hablando aquí. En Proverbios 10.1 y en Proverbios 17.21, cuando dice, leo para ustedes Proverbios 10.1. Escuchen, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Salmos 17.21, Proverbios 17.21, corrijo. Dice, Proverbios 17.21, el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra. El padre de un necio no tiene alegría. De esa tristeza está hablando él. Una tristeza, él dice, de tristeza llora mi alma. O sea que es muy probable que él tuvo un hijo necio. Para aquellos, todos ustedes que son padres y que han tenido hijos así, y que saben que nadie, sienten como que nadie los entiende, ese hombre lloraba. Miren las aflicciones, cómo afectaban su estado de vida, su estado emocional. Tristeza, versículos 81 y 82, regresando al Salmo 119. 81. Mi alma desfallece por tu salvación. 82. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra. Literalmente esa palabra significa acabarse, consumirse. Eso es desfallecer ahí. Él sentía que su alma desfallecía. Sus ojos, ¿qué significa eso? Sus ojos desfallecen. Que él, la esperanza de ver algo mejor, se acababa. Él estaba perdiendo la esperanza de ver una mejoría. Así de intensas eran sus pruebas. Las emociones que él experimentó, según el versículo 136, fueron tan intensas que él dice, 136, ríos de lágrimas vierten mis ojos.
Era tanta su depresión que no paraba de llorar. Lloraba, lloraba por las pruebas que él enfrentaba. 143. Angustia y aflicción han venido sobre mí. Angustia. La palabra angustia significa sentirse apretado, como ahorcado. Angustia. Y luego la palabra aflicción tiene la misma idea. Dice, angustia y aflicción han venido sobre mí. Él estaba diciendo, me siento aplastado por las pruebas. Me siento que esta es una carga demasiado pesada que no puedo yo cargar. Me aplasta este peso. Como podemos ver con todos estos versículos, el salmista era una persona exactamente como cualquiera de nosotros, ¿o no? ¿Nunca te has sentido así? Las tentaciones te hacen sentir mal, no eres el cristiano o la cristiana que deberías de ser. Las pruebas te hacen sentir que son demasiado duras, que no las puedes soportar, y eso tiene un impacto emocional en tu vida, te sientes deprimido, triste, desanimado. Quizás estas fueron las razones que hicieron que él se desalentara tanto que se descarrió. Pero se dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué si de todos modos no soy el cristiano o el creyente que debo de ser? Esto es muy difícil para mí, Dios no oye mis oraciones, Él no me responde. ¿Quién sabe si acaso? Y él se apartó y se enfrió, se descarrió. Pero su alejamiento no duró para siempre. Ahora, ¿alguna vez quizás te has sentido así? Tal vez no, y si no es tu caso, dale gracias a Dios. Pero también prepárate porque es probable que en algún momento te sientes así. Te sientes así. Que tus hijos te hagan ver tu suerte, te hagan sentir la tristeza del que Él habla. Que tus problemas en el trabajo, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu salud física, en tu estatus migratorio, en tu situación financiera, te hagan sentirte así, afligido, profundamente afligido, casi sin esperanza. Y todos estos sentimientos son como una nube que sientes que te persigue. Los chistes no te caen en gracia, el amanecer no te alegra, sientes que no te pasa la tristeza. Así que él se alejó, se descarrió, se enfrió en su relación con Dios. ¿Cómo hizo para regresar? ¿Porque regresó o no? Él salió de ese estado y hasta escribió este salmo para darnos estos testimonios de lo que él vivió. ¿Qué hiciste? Te pregunto yo, hermano salmista. Y él nos va a responder las 5 cosas que él hizo para salir de ese estado. Porque él salió de ese estado que 13 veces en su salmo él se declara no como un deprimido, no como un fracasado, él se declara un siervo del Señor. 13 veces en el salmo. Él dice en el salmo, en el versículo 17, observen, dice, no moriré, perdón, estoy en el capítulo incorrecto. Salmo 119, 17, favorece a tu siervo. ¿Cómo se declara él ahora? Un siervo del Señor. 23, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo. 38, confirma a tu siervo tu palabra. 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. 65, bien has obrado con tu siervo. 76, sea ahora tu misericordia para mi consuelo conforme a tu promesa dada a tu siervo. 84, ¿cuántos son los días de tu siervo? 122, sé fiador de tu siervo para bien. 124, haz con tu siervo según tu misericordia. 125, yo soy tu siervo, dame entendimiento. 135, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. 140, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. 176, me he descarriado como oveja perdida, busca a tu
siervo. ¿Cómo se identifica ahora él? Como un siervo del Señor. Él regresó, ahora él es un siervo del Señor. Y tú puedes ser una sierva, tú puedes ser un siervo del Señor. ¿Qué hizo este hombre para pasar de un estado de descarrío a un estado de confianza, de verse como lo que él era, un siervo del Señor? Él hizo 5 cosas, 4 de ellas directamente con la palabra de Dios y la última, una aplicación de la palabra de Dios. Las 5 cosas que él nos da testimonio que hizo para salir de ese estado de descarrío fueron: empezó a memorizar la palabra de Dios. Luego que la memorizaba, empezaba a meditar en esas palabras que memorizaba. Luego que las meditaba, las empezaba a obedecer con prontitud. Luego que las obedecía con prontitud, él empezaba a orar con base en esas palabras que había memorizado y meditado y obedecido. Y luego él reacomodó sus amistades. Vamos a ver con detalle cada una de estas 5 acciones que él tomó. Lo primero que él hizo fue empezar a memorizar la palabra de Dios. Versículo 11. Versículo 11, él dice, acuérdense que estaba en un estado de enfriamiento, de pecado, de descarrío. Y dice el versículo 11, versículo que yo una vez prediqué en unos 15 años, de mi querida Sheila. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Él sabía, por un lado estaba el pecado, el alejamiento donde él estaba, y dijo, ¿qué tengo que hacer para salir de eso? Para ya no pecar contra Dios. ¿Y cuál era la solución? En mi corazón he atesorado tu palabra. En su corazón. ¿Cómo se pone la palabra de Dios en el corazón de una persona? Pues memorizándola. Si tu corazón fuera un terreno y la palabra de Dios es un tesoro, ¿él qué dice que hizo con este tesoro? ¿Dónde lo enterró? En su corazón. Allí lo puso. No solo en su mente, pero acá. No solo para recordarlo, sino para recordarlo apasionadamente. Empezó a meditar y a memorizar versículos de la Biblia. El versículo 52 dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas. ¿Cómo se puede acordar a alguien? Pues porque las ha escuchado antes, porque las ha memorizado antes. Versículo 55. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. ¿A qué horas? En la noche, ya cuando no hay luz. ¿Cómo haces para recordar? Porque primero lo escuchaste, lo aprendiste, lo memorizaste. Me acuerdo. 93. Dice, versículo 93, jamás me olvidaré de tus preceptos. ¿Cómo haces algo para que nunca se te olvide? Pues lo memorizas, ¿verdad? Lo memorizas. ¿Te acuerdan que les conté? Una persona me dijo, no, pastor, yo no puedo, yo tengo mente de teflón, a mí no se me pega nada. Yo le dije, mira, si yo te dijera mañana, te memorizas este versículo, te doy $1,000,000. ¿Cómo ves? Dice, no, pues así, quién sabe, dice. Entonces le dije, entonces no es cuestión de capacidad, es cuestión de motivación, le dije. Si te dijeran que mañana te dan la ciudadanía, nomás memorizándote un versículo, ¿cómo ves? Ah, no, pues así sí. Ah, ¿verdad? Entonces, no es que no puedas, es que necesitas motivación. Pero sí puedes, sí puedes. Si pasara ahí la mujer de tus sueños y volteara y te dijera, apunta mi teléfono, ¿no te lo aprendías? Ah, ¿verdad? Motivación, no capacidad. Así que tú puedes memorizar la palabra de Dios. 141. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. ¿Cómo haces para que no te olvides? Los memorizas. 176 que ya leímos. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo. ¿Por qué? Porque no me olvido de tus mandamientos. Haz lo que tengas que hacer para que no lo olvides. Es que, pastor, hoy me los memorizo y mañana ya se me olvidó. Bueno, entonces te lo vuelves a memorizar. No, pero mire qué fácil, mire, Mauricio, con verlo se lo aprende. No, pues así no es justo. Yo me lo tengo que repetir toda la semana. Haz lo que tengas que hacer.
¿Quieres salir del descarrío? Haz lo que tengas que hacer. Tú no eres igual que los demás. Tú eres tú, pero puedes hacer algo. Memoriza versículos. Cuando ya te hartes tu enfriamiento espiritual, tienes que tomar la palabra de Dios en serio. Número 2, memorizar no es suficiente. Además de memorizar, tienes que meditar en lo que memorizas. Tienes que estar ocupando tu mente en lugar de estar piense y piense en los problemas, en lugar de estar piense y piense en los escenarios negativos que te pueden acontecer. Tienes que empezar a ocupar tu mente en lo que acabas de memorizar. En lugar de ocuparte por adelantado en lo malo que te va a pasar, eso se llama preocuparse. Ocuparse antes de tiempo en las desgracias que según tú te van a pasar. Porque algunos son adivinos. Sí, parece que supieran el futuro. No, me va a pasar esto. Y viven preocupados. Preocupados por lo que les va a pasar. Como si pudieran garantizar el futuro, ¿no? ¿Oyeron la historia del hombre que estaba con la esposa? Alguna vez la conté, yo creo aquí. Y de pronto a medianoche se oyen ruidos ahí en la sala y ahí en el cuarto la esposa le da codazos y le dice, alguien se metió, alguien se metió. Ve a ver. Le dice otra vez, ve a ver, de veras, alguien se metió. Entonces él baja, ¿no? Baja ahí con un bate a ver quién era. Y cuando llega a la sala, allí está un encapuchado con la pistola. Estaba robando. Y le dice, no te muevas. No, llévese lo que quiera. Y cuando termina de saquear todo el ladrón, ya se iba, le dice, oiga, don ladrón, ¿qué pasó? ¿Me podría hacer un favor? ¿Qué? ¿Podría subir conmigo ahí al segundo piso a mi cuarto a conocer a mi esposa? ¿Qué? Sí, que mi esposa lo conozca. ¿Pero por qué? Dice que tiene 40 años esperándolo, ya quiero que lo conozca. Preocupado por lo malo que te va a pasar. En lugar de preocuparnos por lo malo que nos puede pasar o que nos está pasando, debemos ocupar nuestra mente en la palabra de Dios. Eso es meditar. No es poner nuestra mente en blanco como los orientales. Voy a meditar. ¿Cuál? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poner en la mente la palabra de Dios, no de quitarla. No es poner la mente en blanco, es poner la palabra en la mente y meditar y pensar en lo que dice ella. Miren cómo lo dijo él en el versículo 15 del Salmo 119. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Versículo 23. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo, ¿qué dice ahí? Medita en sus amenazas. ¿Eso dice? ¿En qué medita él? En tus estatutos. 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. 48. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. 78. Se han avergonzado los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Para eso memorizas versículos, para que todo el día puedas, en el momento que tú quieras, ocupar tu mente en los versículos, meditarlos. 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Otros están comiendo las uñas cuando se acerca la noche porque dicen, yo padezco insomnio, ¿qué voy a hacer otra vez sin dormir? Él decía, me anticipo a las vigilias de la noche. Ya quiero que sea noche para poder tener tiempo para meditar en tu palabra. Ay, ojalá y me dé tantito insomnio, decía este. Que quiero meditar en tu palabra ahora sí, sin que me interrumpan, sin estar, acostarme y pensar. Por eso les damos esas listas de versículos, hermanos, para que memoricen.
Para que si les dé insomnio, en lugar de estar contando borreguitos, mejor mediten en los versículos que se han memorizado. Si no les da sueño, pues al menos estuvieron meditando en la palabra. Y si les da sueño, pues ni modo, se duermen. Qué bueno que duerman, que descansen bien. Meditar en la palabra. Así que él memorizó la palabra y después que la memorizó, empezó a meditar en ella. Pero no solo eso. Después él entendió que si quería salir de su enfriamiento, él tenía que hacer algo que todas las personas tienen que confrontar en su vida. Obedecer lo que empieza a descubrir que Dios manda. Ahora hay una diferencia entre obedecer los mandamientos de Dios y obedecer los mandamientos de Dios diligentemente. Versículo 4. Empezamos a ver el ejemplo de él. 119:4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos. Eso significa guardar, obedecer. Pero observen lo que dice después. Para que los guardemos, ¿con qué? Con diligencia. No es lo mismo obedecer un mandamiento que obedecer un mandamiento con diligencia, con prontitud. ¿Te acuerdas cuando tus hijos eran jóvenes? Ya es tarde, sábado, tarde, ya casi el mediodía, y les dices, atender la cama, y tu hijito te contesta las palabras correctas. Sí, papá. Es lo que todo el papá quiere oír. Sí, papá. Sí, mami. Muy bien, hijo, qué bueno. Pero ahí sigue viendo la tele. Y tú te quedas, que tiendas tu cama. Sí, papá. Lo que pasa es que se te olvidó decir la palabra clave. No le dijiste cuándo. No le dijiste cuándo. Entonces en su mente él dice, no, sí lo voy a atender. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando se le ocurra. Cuando se acaben los 25 episodios de la serie que está viendo. Cuando, qué sé yo, no. ¿Quieres que obedezca? Sin demoras. ¿No será que tú, que te quejas de tus hijos cuando son así, tienes la misma actitud para con Dios? Que Dios te muestre en su palabra algo que debes hacer y lo pospones y lo pospones y le dices, sí, Dios, sí, cierto, lo tengo que perdonar, ya lo voy a perdonar. Sí, cierto, tengo que decir algo, ya lo voy a hacer. Sí, dices que sí, pero lo pospones para después. En el versículo 60, miren lo que él aprendió. 60. ¿Cuál es la primera frase? Me apresuré. ¿Y después qué dice? Y no me tardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. ¿Ven la diferencia, hermanos? Ve algo y dice, ok, Señor, sin demoras. Rápido. Él se hizo el propósito, yo quiero salir de este estancamiento de mi vida, voy a memorizar, voy a meditar, y en lo que Dios me vaya mostrando que tengo que hacer, lo voy a hacer rápido. Y lo voy a hacer con perseverancia, porque en el versículo 33, él también dijo, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los guardaré, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Versículo 34, el que sigue. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla, ¿de qué? De todo corazón. Miren qué hermosa forma de determinarse a obedecer la palabra de Dios. Obedecerla sin demoras, pronto. Obedecerla hasta el fin, con perseverancia. Obedecerla de corazón, con pasión. ¿Ustedes creen que al hacer eso no va a haber un cambio? Él dejó de dar excusas. Empezó a obedecer con prontitud, con perseverancia, con pasión la palabra de Dios. Número 4, memorizó, meditó, obedeció con prontitud. 4, cambió su manera de orar. Empezó a orar no lo que él pensaba que era mejor para su vida. Él empezó a orar las promesas que encontraba en la Escritura para su propia vida. Versículo 116. Él dijo, sosténme conforme a tu promesa. Al meditar y memorizar versículos que le iban gustando, él decía, ay, qué bonito versículo, yo quiero meditar más en este, y lo memorizaba y luego andaba pensando en eso y decía, aquí hay una promesa para mí.
Aquí hay una promesa que Dios me promete que me sostendrá. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice un versículo de la Biblia. Y se acordaba de versículos que enseñaban promesas de que Dios lo iba a sostener. Y entonces empezaba a orar conforme a la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios. Otro ejemplo de esto nos lo da en el 58. Dice: supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. ¿Qué significa eso de ten piedad de mí? Que Él no está con una actitud arrogante a la hora de orar, exigiendo, Dios, tú dijiste y ahora me cumples. No. Él no tiene una actitud arrogante, Él tiene una actitud humilde. Dice, Señor, ten piedad de mí. Yo conozco mi situación de miseria, pero yo sé cómo eres tú. Ten piedad de mí. Es humilde, pero Él es bíblico en sus peticiones de oración. Él conoce su condición, que es humillada, pero también conoce la condición de Dios, que es fiel. Por eso en el 76 Él escribió al orar, dice, sea ahora tu misericordia para consuelo mío. Y aquí les va la palabra hebrea del día. Gesed, diga Gesed. Gesed. La palabra Gesed en hebreo es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. No tiene paralelo en español. Por eso las traducciones de la Biblia la han puesto en diferentes palabras. La Biblia se escribió en el idioma original del Antiguo Testamento, fue el hebreo. La traducción del hebreo al griego se llama la Septuaginta, y la palabra Septuaginta tradujo Gesed con la palabra eleos, que significa misericordia, y por eso en nuestras Biblias aparece normalmente esa palabra hebrea como misericordia. Pero la palabra misericordia no es la más exacta para comunicar la idea de Gesed. Gesed significa lealtad con amor. No tenemos nosotros una palabra que encierre las dos cosas. O amor fiel o amor leal. Pero era la relación que había entre una persona que se comprometía con alguien y después ese alguien tenía problemas y por esa promesa que esta persona le hizo, salía en su ayuda. Esta palabra se reservaba para cuando las dos partes estaban en una relación de pacto. Había un pacto entre ambas partes. Uno se comprometía a protegerlo y a proveer al otro porque era mayor, y el otro, el menor, se comprometía a amarlo y a obedecerlo. Esto se llama un pacto soberano-vasallo. El soberano más fuerte, el vasallo más abajo. Él lo protege y le provee, lo adopta como su protegido y este lo ama y lo obedece. Esta es la relación que hay entre Dios y su pueblo de Israel. Y el salmista dice, yo sé que tú eres fiel a tus promesas. Así que en honor de tu fidelidad, yo oro. Por eso, vuelvo a leer, el 76 dice, sea ahora tu misericordia, tu gesed, tu fidelidad, tu lealtad, para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? No es por mí, no es por mis méritos, todo lo contrario, méritos no tengo. Vergüenza tengo, estoy descarriado. Pero lo que tengo es un Dios fiel. Que cuando yo soy infiel, Él es fiel, Él cumple su palabra, Él cumple su pacto. Así que, sea ahora tú, Gesed, para consuelo mío. ¿Cuál es su base de oración? La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios que Él ha dado para ti? ¿Las conoces? ¿De dónde las descubres? De este tesoro. Cuando las mujeres quieren ir a una fiesta, van ahí a su joyero y abren y empiezan a, ay, que me voy a poner algo que me combine, un collar de perlas, un anillo de esmeralda, hágame la buena, pastor, dicen algunas. Puros de joyería de esa de China, ¿verdad? Y buscan cosas que las hagan ver bonitas, que combinen. El tesoro, ¿se acuerdan? En mi corazón he atesorado tu palabra. El tesoro de la palabra de Dios tiene para adornar tu ser, lleno de promesas. Pero es tu trabajo ir al tesoro y buscarlas para ver cuál es la promesa adecuada para ti. Y luego que tus oraciones se basen en esas promesas, porque Dios quiere que pidas por esas
cosas. Él memorizó, meditó, obedeció y oró la palabra de Dios. Y lo último que él hizo, reemplazó sus compañías para salir del descarrío. En el versículo 115, él dice, ya para terminar, apártense de mí, malhechores. A los que hacían el mal, él dijo, si yo quiero salir del descarrío, tengo que cambiar mis compañías. Ustedes que hacen el mal, apártense de mí. Y en el 63 dijo, compañero soy de todos los que te temen. ¿Quieres salir del descarrío? Escoge tus compañías. Si esa persona no quiere oír nada del Señor, pero puro vicio le gusta, pura majadería, pura vulgaridad, entonces, o pura negatividad, puros malos consejos, puras quejas, y tú insistes, pero esa persona en lugar de recibir la verdad, trata de influir en ti. Hay gente que teme al Señor. Por eso se supone que venimos aquí, para conocer otras personas que están en esta búsqueda y saber con quién acompañarnos. En lugar de echarte las frías con aquel baquetón, busca a alguno de estos, invítalo a cenar. Tómense un jugo de fruta, ¿verdad? Empezar a tomar, si quieres alejarte del descarrío, eso es lo último que él hizo. Memorizó, meditó, obedeció con diligencia y prontitud, sin demoras, oró la palabra de Dios y empezó a cambiar sus compañías. Alguien dijo hace muchos años, cuando yo estaba siendo discipulado, alguien escribió, y lo estábamos leyendo en un discipulado, alguien escribió, el pecado te apartará de este libro o este libro te apartará del pecado. Tú eliges. Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Así que cuando yo oí eso, tomé una decisión. Yo dije, no importa cuán hipócrita yo me sienta, cuán fracasado yo me sienta, nunca me voy a dar el privilegio de apartarme de este libro. Aunque peque, aunque siente que soy indigno de volver a la palabra de Dios porque he fallado otra vez, porque me siento descarriado, aunque me sienta hipócrita, aunque me digan, hipócrita, ay sí, ahí vas a leer la Biblia otra vez, hipócrita. Pero yo sé que si yo entiendo, este libro me apartará del pecado o el pecado me apartará de este libro, yo elijo el libro. Y yo me comprometí y este es el reto que quiero darles a modo de conclusión. El mismo reto que yo he tratado de aplicar a mi vida. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia, en la medida de mi capacidad, que pase un día de mi vida. Un día de mi vida no permitiré sin que termine en el que yo no haya leído, aunque sea un versículo de este libro. Aunque sea la mitad de un versículo. Pero no puedo darme el lujo de vivir un día de mi vida sin haber leído, aunque sea algo de este libro. Y cuando he sido descuidado y en todo el día no lo hice, entonces aunque sea antes de acostarme, si ya estaba acostado y me acuerdo, entonces pues me levanto, si no quiero prender ya la luz, aunque sea prendo mi celular y ahí abro la Biblia y digo, entonces sí ya puedo acostarme pensando en ese versículo. Perdón, Señor, por dejarlo hasta el último, pero yo no puedo vivir sin tu palabra. Y lo hago. Y lo he hecho y eso ha cambiado mi vida. Y yo quiero que te vayas con ese desafío. Que dejes de dar excusas. Tú no puedes vivir un día de tu vida sin respirar, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y sin comer. De vez en cuando ayunamos. Bien hacemos el día que ayunamos. Pues, si tú quieres ser una persona que no se descarría, entonces que no haya un solo día de tu vida
sin que tú medites en la palabra del Señor. Yo te dejo ese desafío. No te vayas de este lugar sin aceptarlo. Está bien, Señor. Este libro me apartará del pecado o el pecado me apartará de este libro. Elijo el libro. Ahora vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Cambió la vida de ese hombre. Lo convirtió en un ejemplo, en un artista de Dios. Escribió una obra de arte, una pieza maestra de poesía, que hasta el día de hoy para nosotros es una obra maestra, un salmo hermoso. Usa nuestras vidas, pero unidas a tu palabra, Señor. Yo no sé cómo esté el estado de ánimo de los oyentes hoy aquí, pero hoy hemos recibido testimonio del salmista lo que puede hacer tu palabra y escoger nuestras amistades. Concede que cada uno de nosotros salga de este lugar comprometida y comprometido como creyente a no gastar un día de su vida sin meditar en tu palabra día y noche. Esa es mi oración para nuestra iglesia y todos los que escuchen este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.